Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto estar hoy con ustedes para esta clase de principios bíblicos para triunfar. La verdad es que estoy muy contento de poder compartir estas clases con todos ustedes de la palabra de Dios, que es lo que todos los creyentes en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen que conocer para tener una vida triunfante en la palabra de Dios. También la palabra de Dios dice que nosotros somos más que vencedores, no solamente vencedores, sino más que vencedores. Y hay una diferencia. El ser más que vencedor, lo que implica es que tú ya sabes que no importa la batalla o la lucha que tengas, tú ya sabes que vas a ser el que vas a ganar. Eso es ser más que vencedor. El vencedor es aquel que sabe que ya venció a su contrincante cuando acaba la lucha, acaba la pelea y llega el referee y levanta la mano, ¿verdad? Le levanta la mano y dice: el vencedor de esta pelea, el vencedor de esta lucha es, y da tu nombre. Ahí es cuando tú sabes que eres el vencedor. Pero ser más que vencedor significa que tú ya sabes que eres más que vencedor porque no necesitas llegar a la lucha y pelearla para saber que tú eres el vencedor. Tú ya sabes desde siempre, desde antes, que no importa la lucha y no importa la pelea, tú eres quien va a vencer, tú eres quien va a ganar. Pues bueno, vamos a meternos rápidamente. Espero que todos tengan ahí con ustedes no nada más su cafecito o su agüita o un chocolatito o lo que a usted le guste, sino también su Biblia. Normalmente nosotros estudiamos y trabajamos con la Reina Valera, versión 60, es la que recomendamos siempre para estudiar. Y bueno, entrando ya en la clase, nos quedamos en el punto número 2 que decía: Jesucristo vino con un propósito, y fuimos a la escritura donde dice Juan 10:10, y ahí vimos que decía que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, ¿verdad? En sus propias palabras describa lo que entiende por vida abundante. ¿Qué es lo que sería tener una vida abundante? Nosotros lo que hemos entendido que es una vida abundante es una vida sin escasez, una vida donde no hay escasez. Fíjese bien, Jesucristo dijo claramente: yo he venido para que tengan vida y para que tengan una vida abundante. Esto es algo muy difícil de entender, sobre todo cuando no hemos vivido así o nos ha sido difícil vivir, ¿verdad? Pero lo que tenemos que saber es que quizá nos ha sido difícil vivir porque no hemos tenido una relación ni siquiera cercana con Dios, menos íntima, ¿verdad? Entonces, hay un dicho que dice que cada quien habla como le va en la feria o como le ha ido en la vida, ¿no? Entonces, el tema es ese. Si nosotros hemos vivido lejos de Dios, y personalmente creo que el mundo está como está, porque el mundo cada día, cada vez más, está más lejos de Dios. Entonces, por eso tantas crisis y por eso tantas cosas que acontecen hoy en día, y no porque Dios las envíe, sino porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos exponemos a que algo malo o desagradable o incómodo nos suceda. Por eso los papás cuidamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y los queremos cerca, ¿verdad? Y no te vayas, quédate aquí, no te salgas, no te bajes, no hagas esto, cerca, o sea, en un control para poderlos cuidar. Y lo mismo sucede con Dios, pero cuando no nos gusta que Dios tome el control de nuestras vidas porque nosotros queremos hacer lo que se nos pegue la gana, pues obviamente va a haber consecuencias, ¿no? Entonces, no nos quejemos de lo que nosotros mismos hemos quizá provocado para
nuestra vida. Entonces, Él vino para tener una vida abundante, y abundante significa sin escasez. Cualquiera que verdaderamente conoce a Dios de la manera correcta, entiende que el ser humilde es una condición y actitud en la vida, es una condición del corazón y actitud del corazón en la vida y para con los demás. No es una condición económica, no es una condición material. Conozco gente multimillonaria que es humilde de corazón y llega a su congregación y, oye, te toca cuidar niños, y con mucho gusto va y cuida niños, y gente millonaria que llegó hasta con escolta, ¿no? Por seguridad. Entonces, simple y sencillamente tenemos que entender que lo que Dios quiere es que nosotros estemos bien siempre. Si tú como papá, si tú como mamá siempre quieres que estén tus hijos bien, pues la misma Biblia dice cuánto más Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, Él ha venido a que tengamos vida en abundante. También otra manera de describir qué significa abundante es tener todo de todo, ¿verdad? Una descripción es sin escasez, estar sin escasez, y la otra sería tener todo de todo. Eso es abundancia, tener todo de todo. La misma Biblia dice que Dios quiere que nosotros vivamos en las riquezas que Él ha preparado para nosotros, los que creemos. Y no habla nada más de riquezas espirituales como muchos espirituales, entre comillas, lo describen, sino al decir riquezas se refiere a riquezas en espíritu, alma y cuerpo, en espíritu, alma y materiales. Así es de que eso es lo que debemos de entender. Entonces, contestando la siguiente pregunta, ¿para qué vino Jesucristo a la tierra? En sus propias palabras, vemos ahí que vino para que tengamos una vida, y una vida en abundancia, una vida abundante. Siguiente pregunta es, ¿quién es el ladrón? Según este versículo de Juan 10:10, ¿quién cree usted que es el ladrón? No habla de Dios, no habla de Cristo ni del Espíritu Santo. ¿Para qué ha venido el ladrón? ¿Verdad? ¿El ladrón quién es? Satanás, el diablo, el chanclas, el caricuche, como usted le quiera llamar, ¿no? ¿Y para qué ha venido el ladrón? Ahí dice este versículo, el ladrón, o sea, Satanás, ha venido para hurtar, matar y destruir, ¿verdad? No viene sino para, dice ahí. Eso quiere decir que Satanás, para lo único que viene a nuestra vida o vino a este mundo, es para hurtar, matar y destruir. ¿Para qué entonces ha venido? Para hurtar, matar y destruir. ¿Está experimentando usted una vida abundante o una vida que carece de significado, gozo y objetivo, y metas, y planes, y propósito? ¿Cómo describiría usted su vida? ¿Está experimentando una vida abundante en Dios, con Dios, y lo agradece todos los días? ¿O diría que su vida carece de significado, de gozo, de una finalidad, de un fin, un propósito, una meta? Describa usted su vida. ¿Cómo describiría usted en estos momentos su vida? Muy bien, ahora vamos al punto número 3. Jesucristo resucitó de los muertos. Estamos aprendiendo todo esto en el tema que empezamos la clase pasada, que habla de quién es Jesucristo. Y aquí en el punto número 3 vamos a ver que Jesucristo resucitó de los muertos, y vamos a primera a los Corintios 15 del 3 al 6. Dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Dice aquí
el apóstol Pablo. Y cuando dice y otros ya duermen, se está refiriendo a que físicamente ya fallecieron. Se refiere a que duermen porque él, en la fe en Cristo Jesús, sabe que va a venir Cristo a la tierra y va a haber la resurrección de los muertos. Entonces, y habla de los muertos físicos, o sea, la resurrección de los cuerpos. No es la resurrección del espíritu y el alma. El espíritu y el alma se va al cielo o se va al infierno cuando el cuerpo muere. Habla de la resurrección de los cuerpos, por eso se refiere a que duermen porque sabe que después Cristo los va a despertar, los va a despertar de la muerte, hablando de los cuerpos, y los va a glorificar, los va a perfeccionar y nos los va a regresar otra vez a nosotros que somos el espíritu y el alma. Todo esto lo enseña Cristo en la palabra. Entonces, aquí vemos varias cosas y vamos aquí a ver qué hizo Jesucristo que ninguna otra persona ha hecho. Según esta escritura de 1 Corintios 15 del 3 al 6 que acabamos de leer, ¿qué hizo Jesucristo que ninguna otra persona ha hecho? ¿Qué hizo? Resucitó, ¿verdad? Resucitó. ¿Cuántas personas vieron a Jesucristo después de su resurrección? Cefas y luego los 12 discípulos y luego, ¿cuántos? 500 y luego 500, ¿verdad? Esos fueron el total de personas que vieron a Jesucristo después de su resurrección. Si Jesucristo en verdad resucitó de los muertos, como las Sagradas Escrituras dicen, entonces Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo afecta la resurrección a nuestra fe en Jesucristo hoy? Esa sería otra pregunta. ¿Cómo afecta la resurrección a nuestra fe en Jesucristo hoy? Y vamos a pasar al siguiente tema que dice Jesucristo murió por personas como nosotros, para contestar la pregunta anterior, que es ¿cómo afecta la resurrección a nuestra fe en Jesucristo hoy? Bueno, vamos a ver, Jesucristo murió por personas como nosotros. Jesucristo murió por todos los hombres y mujeres y por personas como usted y como yo. Podemos parecer limpios y hermosos en lo exterior, pero apartados de Cristo estamos vacíos de la vida verdadera. El pecado ha sido el problema del corazón del hombre desde el jardín del Edén, o sea, desde Adán y Eva. Pero Jesucristo vino a solucionar el problema del pecado de una vez por todas. Jesucristo vino a darnos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, pero el hacerlo le costó su vida. Jesucristo fue colgado en una cruz y dio su vida para que nosotros podamos tener vida eterna. Él dio su vida en la cruz como el Cordero de Dios sin pecado para que fuera quitado el pecado de todos los que creemos en Él para justificar su muerte. Así es como operó la justicia de Dios. Tenemos que entender que Dios mandó a Jesucristo para hacernos justicia. Tenemos que darnos cuenta que obviamente ni tú ni yo tuvimos algo que ver con el pecado de Adán y Eva. Sin embargo, estamos sufriendo y todo el mundo ha sufrido las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Pero Dios mandó a Jesucristo, se hizo hombre en forma de hijo, o se hizo hijo en forma de hombre y vino a dar su vida para todos nosotros para poder salvarnos de la muerte eterna, a dar su vida por todos nosotros. ¿De qué manera sucedió esto? La ley dice que la paga del pecado es muerte, y esto Dios se lo dijo a Adán para que no pecara. Acuérdate que todas las leyes están hechas para prevenirnos de no hacer algo, porque si no, entonces tendríamos un juicio, una sentencia y una condena. Entonces, Cristo viene y muere en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué quita el pecado del mundo?
porque había que adjudicarle un pecado para justificar el hecho de que lo hayan matado. Y entonces la justicia de Dios dice, bueno, pues entonces vamos a adjudicarle el pecado de Paulino, o de Juan, o de Pedro, o de Pablo, o de Jaime, o de ti, pero no hubiera sido justo para ninguno de los demás. Entonces, como no hubiera sido justo el adjudicarle los pecados nada más de una persona para justificar su muerte, entonces la justicia divina de Dios, que es perfecta y es justa, dice, ¿sabes qué? El que crea en él. Todo aquel que crea en él será salvo. O sea, todo aquel que crea en él será salvado de la paga de sus pecados. Y eso es lo justo para Paulino, para Pedro, para Pablo, para Juan, para Jaime, para ti que me estás viendo. Por eso es que no justificó nada más la vida de uno. Por eso es que no nada más salvó a uno si nada más murió uno, porque no hubiera sido justo para todos los demás. ¿En base a qué los escogemos, no? O en base a qué se escoge a que uno hubiera sido salvo porque se mató nada más a uno. Bueno, la justicia perfecta, y así lo dice la Biblia, para que todo aquel que crea en él sea justificado. Todo aquel que cree en él recibe la salvación. Todo aquel que crea que él murió por sus pecados, automáticamente, espiritualmente, sus pecados le son adjudicados. Fíjate qué justicia tan perfecta para toda la humanidad, para toda la humanidad. Y aquí aprovecho para hacer una aclaración. A veces la gente me pregunta, ¿y qué de los que nacieron y vivieron antes de Cristo Jesús? Bueno, ellos también creían en el Salvador, porque Dios se los dijo desde Adán y a Eva. Y desde Adán y Eva ellos estuvieron diciendo, va a venir un Salvador y va a venir un Salvador. Así es que no importa si vivieron antes o después de Cristo, mientras han creído en el Salvador que iba a quitar el pecado del mundo, fueron salvados. Porque así es la justicia de Dios. Perfecta, perfecta. No tiene fallas. No tiene fallas. ¿Ok? Entonces, así es como entendemos y debemos de ver que Jesucristo, por haber sido colgado en una cruz y haber sido muerto, dando su vida, de esa manera podemos nosotros tener vida eterna. Podemos nosotros tener vida eterna. ¿Ok? Vamos a ver ahora Primera de Pedro 3:18. Recuerde que todo lo estamos basando en la palabra de Dios, en las escrituras, y simple y sencillamente estamos aprendiendo a leer la palabra de Dios, a contestar todas las preguntas que podemos tener como personas acerca de la palabra de Dios y acerca de Dios, acerca de Cristo y por qué Él es el Cordero y por qué Él es el Salvador y qué es que lo reciba o recibirlo, etcétera, etcétera. Entonces dice ahí en Primera de Pedro 3:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¡Wow! Qué padre, ¿no? Qué bonito es leer la palabra de Dios y empezar a entenderla. No sé a ti, pero a mí antes me pasaba que leía la Biblia y pues no entendía una cosa de 10, ¿no? Pero cuando uno de verdad tiene quien le enseñe a uno, porque es un requisito de la parte de Dios, en el orden de Dios, que todos debemos de tener un maestro, un pastor que nos enseñe bien las escrituras para poder vivir conforme a las escrituras. Entonces, esto es vital entenderlo. Todos tenemos que tener un maestro y después todo lo que tú estás aprendiendo hoy se lo tienes que enseñar a alguien. Después te tienes que convertir tú en un maestro para compartirle la palabra de Dios
a alguien que la necesite y que va a tener su vida bendecida por que tú le compartas la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, quiero repetir otra vez este versículo para volver a entrar en la clase. Dice, porque también, verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Por qué Él era justo? Porque Él nunca había pecado. Él era un hombre justo porque nunca pecó. Y padeció el justo por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Tú y yo. Todos los seres humanos hemos sido injustos porque no somos impartidores de justicia hasta que conocemos a Dios y empezamos a portarnos a su imagen y semejanza. Tú no te puedes portar a la imagen y semejanza de Dios si no lo conoces. O te vas a portar a la imagen y semejanza de Dios que tú conozcas. Por eso hay unos que se portan muy mal, porque la imagen que tienen de Dios que les han mal enseñado es la incorrecta. Entonces, Él es el justo que padeció por los injustos para llevarnos a Dios. A mí me gustaría que subrayaras esta parte en tu Biblia. Y si no quieres subrayar en tu Biblia porque es la Biblia, te aconsejo que te compres una que sí puedas subrayar. Pero fíjate bien lo que dice aquí, para llevarnos a Dios. O sea, aquí, ¿quién dice la Biblia que es el que nos lleva a Dios? ¿Quién nos lleva a Dios? Jesucristo. Nadie más te puede llevar a Dios más que Jesucristo. Aquí lo dice claramente. Él fue el justo que murió en la cruz por todos los injustos para que Él nos llevara a Dios. De hecho, Juan, el Evangelio de Juan dice claramente que el único camino al Padre es Jesucristo. La única verdad en esta vida es Jesucristo. Y la única vida verdadera en esta vida, la única vida eterna en esta vida es Jesucristo. La da Jesucristo. Entonces aquí dice claramente, ¿verdad? Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, ¿verdad? Él murió en la carne, siendo hombre, pero vivificado en espíritu. ¿Cuándo fue vivificado en espíritu? Pues todos sabemos y lo entendemos, fue cuando Él fue resucitado para toda la eternidad, vivificado para la eternidad, en espíritu, alma y cuerpo, sentado a la diestra del Padre, vivificado para la eternidad. Entonces, preguntas, ¿por qué sufrió y murió Cristo? ¿Por qué? Para salvarnos, para llevarnos al Padre, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Llevarnos al Padre. ¿Por qué fue muerto? Por el pecado del mundo. ¿Para qué? Para llevarnos al Padre. Vamos a ver Hebreos 9:22. Dice así, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se hace remisión. ¿Quién derramó su sangre para redimirnos a todos nosotros? Jesucristo, ¿verdad? Lo sabemos muy bien. ¿De acuerdo? Por eso es que Jesucristo murió por personas como nosotros. Bajo el antiguo pacto, es decir, bajo el Antiguo Testamento, que era lo que Dios había inspirado a través de los profetas judíos a los judíos, se requería que los israelitas, o sea, los judíos, ofrecieran en sacrificio un cordero limpio y rociaran su sangre para cubrir su pecado, ¿verdad? Para cubrir su pecado. Y esta era una práctica que tenían que hacer cada año, una vez al año. Si dejaban de hacer esto, el pecado permanecía contra ellos. En el nuevo pacto, Jesucristo vino como el Cordero perfecto de Dios y derramó su sangre una sola vez para perdonar el pecado de toda la humanidad.
Si Jesucristo no hubiera muerto y derramado su sangre, ¿qué habría sucedido con nuestro pecado? Vamos a ver qué dice Romanos 5:8. Romanos 5:8. ¿Qué hubiera pasado con nuestro pecado? Pues simple y sencillamente, pues no hubiera sido perdonado, ¿verdad? Porque Dios había dicho en el Antiguo Testamento que para cubrir los pecados, tú tenías que tener un cordero, ya sea que lo compraras o que tú lo criaras. Un cordero limpio quiere decir que no tuviera ninguna mancha y que no se hubiera cruzado. Eso era un cordero limpio. Y con esas características, que sin mancha, sin que se hubiera cruzado con hembra, se le sacrificara y se derramara su sangre, tú ofrecías eso para que se derramara su sangre para cubrir tus pecados. Cubrir, el Antiguo Testamento dice claramente, para cubrir tus pecados delante de Dios y que tú pudieras tener otro año más sin sufrir las consecuencias de tus pecados. Ahora vemos en Cristo Jesús que Él fue el Cordero de Dios, o sea, el Cordero que Dios proveyó en forma de hombre para derramar su sangre por todos nosotros. ¿Por qué lo hizo en forma de hombre? Porque la misma Biblia dice que fue un hombre por el cual todos nos hicimos pecadores y que entonces tenía que ser un hombre por el cual todos recibiéramos el perdón de todos esos pecados y fuéramos perfectos, santos, delante de Dios. Romanos 5:8, ahí nos quedamos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Aún siendo nosotros pecadores, Cristo, que no era pecador, que no había pecado, Él murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Así es que la pregunta sería, ¿por quién murió Jesucristo? Que acabamos de leer, que Jesucristo murió por todos nosotros. Así es de que tú tienes que saber y tienes que estar consciente y seguro que Cristo derramó su sangre como el Cordero de Dios para quitarte también a ti tu pecado. Quitarte a ti tu pecado. ¿Cómo? Lavándolo. La sangre de los corderos que los israelitas o judíos sacrificaban cada año para cubrir sus pecados, en nosotros la sangre de Jesucristo, no un animal, sino un hombre. La sangre de Jesucristo no cubre nuestros pecados, sino que los lava. Los lava. ¿Ok? Vamos al siguiente punto. Jesucristo nos dará una nueva vida. Vamos a segunda a los Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Creer en Él. Si tú crees en Cristo, si tú crees que es el Cordero de Dios que quita tu pecado, que quita el pecado del mundo que cree en Él, y si tú lo crees, Él te quita el pecado. Y dice, y eso es estar en Cristo. O sea, estar en Cristo es estar en su verdad. ¿Cuál es su verdad? Que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estar en su verdad. Por ejemplo, parte de mi verdad es que, pues, soy mexicano, me llamo Paulino, mi apellido Ruiz Sánchez, Santa María. Esto quiere decir que ese soy yo porque esa es mi verdad. Entonces, estar en Cristo es estar en la verdad de Él. ¿Cuándo estás en la verdad de Él? Cuando crees lo que dice la Biblia acerca de Él. Eso es estar en Cristo. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda verdad de este versículo dice, nueva criatura es. Esta frase en el griego, porque esto se escribió en griego el original, esta frase refiere que tú eres una nueva criatura, pero no cualquier criatura.
Cuando dice ahora eres una nueva criatura, se está refiriendo a que la connotación, el significado es que tú ahora eres una nueva criatura de la misma clase que Jesucristo. A eso se refiere. Eres una nueva criatura. ¿Por qué? Porque dejaste de ser la criatura que eras antes para ser ahora una criatura semejante, igual a Jesucristo. Digamos que hablando de niveles, Cristo habló de niveles. ¿Cuándo habló de niveles? Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, lo que es de la carne es del nivel de la carne, ¿verdad? Lo que ha nacido de la carne es del nivel de la carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, lo que es nacido del Espíritu por medio de la fe, por medio de creer la verdad que dice la Escritura acerca de Cristo, eso es nacer de nuevo, eso es nacer en el Espíritu, y al creer tú en Cristo Jesús como tu Salvador, te conviertes en una nueva criatura, pero del nivel espiritual. Por eso Cristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Ese es un nivel. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ese es otro nivel. Lo que es nacido de la carne, carne es. Eso es una condición de ser. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esa es otra condición de ser. Es una mejor condición. Es nacer del espíritu de Dios. Por eso es que nos convertimos en hijos de Dios y lo vimos en las clases pasadas. Nueva criatura es, y dice, las cosas viejas pasaron, eso quiere decir que todos los pecados que hayas cometido han sido olvidados, pasó, o sea, ya pasó, quedó en el pasado. Cuando dice la Biblia, todas las cosas viejas pasaron, está diciendo, dejaron de ser, eso es pasó. Algo que ya pasó es algo que pasó. ¿Qué profundidad? Significa que ya no es, pasó, dejó de ser, ya no es. Y a eso se refiere aquí. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, en la verdad de Cristo, ha creído lo que dice la Biblia acerca de Cristo, es una nueva criatura. Es una nueva criatura de la misma clase espiritual de Jesucristo. Y dice, y todas las cosas viejas pasaron, o sea, todo lo que hiciste, no importa que hayas hecho las atrocidades más atroces, no importa, Dios es más grande que todo. La salvación que Cristo proveyó es más grande que todo. No importa si tú fuiste un criminal y mataste a niños o mataste a ancianos o fuiste un violador o un secuestrador, no hay ningún pecado que Dios no pueda o no perdone, no pueda perdonar o no. Esto es maravilloso porque esto es verdaderamente lo que significa la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y entender esto es lo que te va a dar la libertad de los pecados que tú hayas cometido y de la consecuencia de los pecados que hayas cometido. Eso es lo que te va a dar la libertad. Por eso Cristo decía, cuando conozcas la verdad te hará libre. ¿Qué es estar en Cristo? Estar en la verdad. En esta verdad que te he compartido en estas clases y que entendiéndola y recibiéndola, porque la estás entendiendo y además comprendiendo, recibes el perdón de todos tus pecados. No importa quién seas, ni lo que hayas hecho. Dios es más grande que eso. El sacrificio de Jesucristo fue más grande que eso. El perdón que otorga Dios es más grande que todo. Y no hay nada, la misma Biblia dice que no hay nada que Dios no perdone, excepto la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y después lo vamos a ver en alguno de los temas que vamos a estar estudiando. La blasfemia del Espíritu Santo, en pocas palabras, es cuando adjudicas una obra de Satanás a Dios, ¿verdad? O una obra de Dios a Satanás. Ese es blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué en contra del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que se mueve con su poder aquí en la tierra, aquí en el planeta. Y es el que hace milagros, es el que hace obras. Y es el Espíritu Santo, no cualquier santo. La Biblia aquí es clara, no cualquier santo. Dice, es el Espíritu Santo. Y blasfemar contra el Espíritu Santo, ese sí es un pecado
que dice Dios que no perdona. Simple y sencillamente no perdona. Pero todo lo demás, no importa lo que hayas hecho. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que hayas hecho. No importa cuál haya sido tu pecado. No importa. No es más grande tu pecado que el perdón divino que te lava de todo lo que hayas hecho de parte de Dios. Aleluya. Y aleluya quiere decir gloria a Dios, alabado sea Dios. Eso significa aleluya. Todas las cosas viejas pasaron y luego dice, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de hoy, a partir de aquí, a partir de que ahora estás en Cristo, o sea, en la verdad de Cristo, que nos enseña y nos muestra la Biblia, a partir de aquí todo es hecho nuevo. Es precisamente lo que sucede cuando alguien vuelve a nacer. ¿Cierto o no? Seguramente tú que me estás viendo, alguna vez en tu vida has deseado volver a nacer, ¿verdad que sí? Porque viene en nuestro ADN espiritual, es una necesidad espiritual que todos queremos volver a nacer y todos decimos en algún momento de nuestra vida, ¿cómo me gustaría volver a nacer? ¿Verdad? No volvería a hacer lo que hice. Bueno, precisamente el nuevo nacimiento que Cristo nos da, que estar en la verdad de Cristo nos da, que recibir a Cristo como verdad y lo que dice la Biblia como verdad en nuestra vida, eso es recibir a Cristo en nuestra vida, eso es recibir a Cristo en nuestro corazón porque recibimos su verdad en nuestro corazón, ¿verdad? Así como tú recibiste a tus papás como papás, porque crees que son tus papás, así se recibe a Cristo en el corazón porque crees que es tu Salvador, porque crees que es el que vino a este mundo a morir en la cruz para el perdón de tus pecados. Así se recibe. Y cuando recibes así a Cristo, es cuando estás en Cristo, porque ahora estás en esa verdad. No en la verdad, ni en las miles de verdades y choros imaginarios que se ha inventado el hombre, sino en la verdad de la Biblia, en la verdad del Nuevo Testamento que nos habla de nuestro Redentor, de nuestro Salvador y de todo lo que nos otorgó a través de el nuevo nacimiento, porque volver a nacer es nacer del Espíritu y es cuando naces del Espíritu de Dios y te conviertes en hijo de Dios, no nada más en una creación carnal de tus padres, sino que ahora te conviertes en un hijo de Dios y como hijo de Dios te conviertes en ciudadano del reino de Dios. ¿Te acuerdas que Cristo decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Él decía eso porque Él trajo otra vez el reino de los cielos a la tierra. En la tierra hay dos reinos, y lo dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, el reino de las tinieblas y el reino de Jesucristo, o sea, el reino de los cielos. Y tú, o una de dos, o estás en uno, o estás en el otro, o estás en el reino de las tinieblas, padeciendo lo que no debes de padecer, para empezar, el que te vas a ir al infierno si tus pecados no son perdonados, conforme a lo que dice la Biblia, o puedes estar en el reino de Dios donde todas las cosas vienen por añadidura, ni siquiera las tienes que pedir, ni siquiera tienes que orar por ellas, mucho menos ayunar por ellas. Cristo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia que nos hizo a través de Jesucristo, a través del derramamiento de sangre de Jesucristo, a través de que Jesucristo entregó su vida en la cruz para el perdón de tus pecados. Ahí Dios te hizo justicia, ahí Dios nos hizo justicia. ¿Para qué? Para que entráramos en su reino y su justicia donde todo viene por añadidura. Nada más ser ciudadano del reino de Dios te va a traer todo a tu vida por añadidura, porque son tus derechos, tus nuevos derechos que tienes ahora como hijo de Dios. Y solamente tienes que creerlo para vivirlo. Así es que tú escoge, tú escoge. Platicaba con mi papá hace unos días y me decía, en esta vida nada más hay de dos, estar en la verdad de Dios o en la estupidez.
Y le digo, tienes toda la razón. Me encantó cómo lo dijo. Entonces, es importante entender esto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Nos quedamos en 2 Corintios 5:17 y pregunto, ¿qué le acontece a una persona que está en Cristo? ¿Qué le acontece? Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Su vida vieja pasó, se acabó, dejó de existir, ¿verdad? Ahora tiene una nueva vida. Ahora todas son hechas nuevas, dice. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Qué le sucede a la vida anterior de una persona? Deja de ser. ¿Pasó? Ya pasó, o sea, ya no está aquí. ¿Qué pasó? Pues pasó, pero no dijo nada. No es chiste. Pasó quiere decir ya no está aquí, ya no te afecta. Tus pecados que cometiste en el pasado ya no te afectan. Eso, mis queridos hermanos, se llama gracia. Se llama gracia. Porque por gracia sois salvos, dice la palabra del Señor. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, dice en Efesios capítulo 2, y no por obras para que nadie se llene de gloria. Yo seguramente me voy a ir al cielo porque di millones a los huérfanos, di millones a los hambrientos en África, di millones a los idosos, di millones a los cancerosos. No es por obras para que nadie se pare el cuello. Es por medio de la fe en Cristo Jesús como se adquiere la salvación. Así de fácil, pero casualmente para muchos resulta ser, por su incredulidad o necedad, lo más difícil. Vamos a parar ahí la clase, si les parece bien, y continuamos con mucho gusto la semana que entra. Quisiera, si me lo permiten, para terminar, hacer una oración por todos. Y es la oración que uno tiene que hacer para recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. La palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Señor, es tu Salvador, porque verdaderamente crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Dios lo levantó de entre los muertos, dice la Biblia que si tú confiesas eso creyéndolo en tu corazón, entonces serás salvo. Entonces recibirás el perdón de pecados. Y recibiendo el perdón de pecados, recibes muchas cosas. Te conviertes en hijo de Dios, ¿verdad? Naciste de la carne, carne eres, pero ahora vas a nacer del Espíritu, y Espíritu de Dios serás. Recibes el perdón de pecados. Como recibes el perdón de pecados delante de Dios, es como si nunca hubieras pecado. Ese es el verdadero perdón. Y eso es el verdadero perdón. Cuando uno perdona, uno trata a la otra persona como si nunca hubiera hecho lo que nos hizo. Eso es perdonar. Hay una interpretación de lo que es el perdón y dice así, el perdón es como si nunca lo hubieras hecho, como si nunca hubieras hecho lo que hiciste. Ese es el perdón. Así es que cuando Dios nos ve así, como si nunca hubiéramos pecado, entonces nosotros que somos santos. Y la Biblia cuando se refiere a todos los santos y habla de los santos, se refiere a ti, a mí, a todos los que hemos creído. No a los que vemos en imágenes o en figuras, se refiere a los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Otro derecho que adquieres es poder hablar con Dios, orar a Dios y que Él te escuche, como tu Padre que es. Así es de que voy a hacer esta oración. Si tú quieres hoy recibir a Cristo en tu corazón y convertirte en hijo de Dios, ora conmigo esta oración. Solamente tienes que creer. Lo que vas a repetir, lo tienes que creer con el corazón. Cierra tus ojos, eso es importante, para conectarte con lo espiritual, con tu interior, con Dios. Hay que cerrar los ojos para desconectarnos de lo natural. Padre mío, te doy gracias por haberme permitido escuchar este llamado que tú has hecho a mi vida.
Gracias por haberme permitido escuchar este mensaje que es un llamado que tú has hecho a mi vida para que yo reciba el perdón de todos y cada uno de mis pecados, para que reciba la vida eterna y para que reciba la potestad de ser hecho hijo tuyo. Yo confieso hoy con mi boca que Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador, porque creo con todo mi corazón que es tu Cordero que tú enviaste a este mundo, a esta vida, a morir en la cruz para el perdón de todos mis pecados. Yo creo que a eso vino Cristo y yo creo que es mi Salvador, porque Él murió en la cruz para que todos mis pecados me fueran perdonados. Lo creo con todo mi corazón, Padre mío, Dios mío, y por eso hoy lo confieso con mi boca. Jesucristo es mi Salvador. Te doy gracias con todo mi corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenido a la familia. Te doy las gracias por tu confianza. Te bendigo en nombre de Cristo Jesús. Y nos vemos la siguiente semana. Con mucho gusto. Aquí nos vemos.